Grabar. Ya, listo, señores. A ver. Mm, vamos a achicar esto. Ya, hoy día, como ya hemos visto a este director, entonces no voy a hablar mucho sobre él. ¿Por qué escogí yo el director? Ah, bueno, le dije que esta ha sido una especie de... Me he saltado la regla porque, bueno, fue mi cumpleaños, que fue el miércoles pasado. Y ya, pues quería aprovechar eso para, Ah, mira, para puta saltarme la madre. regla. No sabía. Tenemos que saludarte personalmente. Sí, Ya, qué de ahí, de vaina. ahí, Has debido avisar, pues claro, de ahí hacemos. para mandarte un ramo de chelas. Bacán, gracias. Bueno, ahí ven a Chacel de que, bueno, es un patita joven, ¿no? Ha nacido en el año 1985. O sea, tiene 25, 30, 27 años. 37 años. Ahí está con Ryan Gosling, ¿no? Justo haciendo la película. Es un director bastante joven, eh, bueno, vamos a ver sus películas. Esa es la primera película que hizo, el largo que hizo, y que es un largo que yo no he visto, por ejemplo, ¿no? El único de él que no he podido ver, tampoco lo he encontrado en Ocarru. Y si hubiera estado acá Carlos, le hubiera hecho a ver si él lo consigue por otro lado, ¿no? No lo he visto. Es el primero que hizo. También es musical, como ya nos expuso María, Chazelle es un músico frustrado en realidad, ¿no? Y que bueno, ya como una segunda carrera cogió el cine, ¿no? Cuando él en realidad quería ser músico. Parte de ese gusto por la música es que hizo esta película, que la que ya María nos expuso, ¿no? Whiplash, la del baterista. Luego hizo La La Land, que muchos critican por ser quizás un poco ingenua por momentos, la historia de amor un poco lineal. Pero a mí me parece, o sea, si uno se enfoca en los defectos, que es lo más fácil, siempre vas a encontrar defectos, ¿no? Pero a mí me gustan las escenas de baile, me parecen bien logradas. Buenísimas. La escena inicial también es genial. Entonces, yo más me baso en los puntos fuertes, ¿no? Y si recuerdan, hay un homenaje al director ruso, ¿no? Cuando hace esa escena de la piscina que se mete la cámara, es un homenaje a la película que vimos de Soy Cuba, si se recuerda. Ah, Ah, la de Soy Cuba, claro. claro, ese es un homenaje. Luego hizo esta en 2018, que es First Man, que es la que vamos a ver hoy día. Bueno, entonces siempre yo pongo quienes han contribuido quizás más al éxito de la película, o el hecho de que la película sea una obra de arte, ¿no? Bueno, uno es obviamente el actor principal, que es Ryan Gosling. Y yo creo que el casting está bien hecho, ¿no? Porque encaja bien en lo que se buscaba, ¿no? Neil Armstrong, el personaje real, era una persona parca, seca, digamos, ¿no? En un momento, cortante quizás en algunos momentos. Entonces, creo que la expresividad que tiene Ryan Gosling está de acuerdo con eso, ¿no? Ryan Gosling yo lo pongo algo así como nuestro Harrison Ford de joven, ¿no? O sea, Harrison Ford es un actor que pues no es un gran actor, ¿no? No podríamos decir que esté a nivel de un Robert De Niro o de un Anthony Hopkins, pero es un actor eficaz, o sea, cumple el rol que le dan y lo ejecuta bien, me parece, en las películas en que participa. Entonces Ryan Gosling creo que también va un poco por ese camino. Ah, veo que Juan está entrando. Bueno, eh, Tienes que darle tú ya, sí, Ok. ya le di para que ingrese. Esta es también el personaje secundario, que sería la esposa de Neil Armstrong, Janet Armstrong. La actriz es Claire Foy. Aquí escogí una foto donde se ve muy diferente a como se le ve en la película, pero también ella creo que aporta muchísimo. Y de lo que he averiguado de la película, su persona, digamos, la esposa de Neil Armstrong, de alguna manera cobró notoriedad luego de esta película, ¿no? Eh, digamos que la hizo más importante de lo que el público lo consideraba antes, ¿no? Eh, ella no pudo ver la película, ella falleció un poco antes de que la película se estrenara. Me refiero obviamente a la persona real, ¿no? Y bueno, este es el otro también que,
que es un colaborador de director de Chazelle, que se llama Justin Hurwitz, que es el que hace la banda sonora, del cual María, tú, al ver solamente los primeros minutos de la película, pues no has escuchado mucho, porque en los primeros minutos solamente hay el tema del avión. Pero bueno, es una melodía que él, lo que le llaman el leitmotiv, que repite y repite en toda la película y que personalmente a mí sí me atrapó, ¿no? Me pareció una buena edición. Entonces, hoy día la exposición, eh, voy a hacer una exposición doble, digamos, ¿no? Porque voy a exponer sobre la película, pero al mismo tiempo, en paralelo, voy a ir exponiendo un poco de la historia real, ¿no? Para que un poco entender el contexto en que se desarrolló esta hazaña, digamos, científica, ¿no? Que fue el primer viaje tripulado a la Luna, ¿no? Entonces, si nos vamos a la historia, como le gusta a Alberto, en 1957, este es una carrera, ¿no? Una carrera, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y Unión Soviética, y una carrera por ver quién se hacía primero del dominio en el espacio, ¿no? Y bueno, como veremos, los rusos, los soviéticos, se anotaron varios goles, ¿no? Antes de que Estados Unidos pudiera hacer algo, ¿no? El primer gol de Unión Soviética fue el Sputnik, en 1957. Los soviéticos fueron los primeros que pusieron un satélite artificial en el espacio. Luego vemos el 2-0, que sería en 1961. En abril, el 12 de abril de 1961, cuando Yuri Gagarin, en el Vostok, fue el primer hombre en el espacio. Creo que ahora, bueno, hace poco se ha hecho una película sobre Gagarin, no la he visto, pero sería interesante también verla, ¿no? Ahora, quiero que se fijen en esta fecha interesante, ¿no? Abril de 1961. Como consecuencia de este segundo gol de Unión Soviética, digamos, eh, Estados Unidos, pues, con lo imperialistas que son, pues no se podían quedar atrás, ¿no? Entonces, esta es una carta, un memo que le manda Kennedy a su vicepresidente, a Lyndon Johnson. Y si pueden leer en la carta que dice ahí, bueno, obviamente no vamos a leer toda la carta, no hay tiempo, pero aquí dice, miren esta primera línea, ¿no? Dice, ¿no? ¿Tenemos alguna chance de vencer a los soviéticos, aunque sea poniendo un laboratorio en el espacio, o un viaje alrededor de la Luna, o un cohete que aterrice, así está bien, ¿no? Aterrice o alunice en la Luna, o poner un cohete que llegue a la Luna y que regrese con un hombre? ¿Hay alguna manera, ¿no? De un programa espacial que nos promete estos resultados dramáticos en que podamos ganar? Es curioso escucharlo, ¿no? Obviamente la hazaña o la búsqueda de ir al hombre de la luna no fue para nada científica, ¿no? Era todo un tema político totalmente, ¿no? Y a veces, o sea, si le podemos agradecer algo o algo de que se haya llegado a la luna, es gracias a la Guerra Fría, ¿no? Curiosamente la historia a veces funciona así, ¿no? Como yo les mostré también cuando vimos la película de Adalberto, de la Revolución Francesa, y les mostré de que la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho más efecto positivo en Francia que la Revolución Francesa con respecto a reducir desigualdades, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? Porque obviamente nadie quiere hacer una guerra para que suceda eso, pero bueno, fue lo que pasó. Tuvo que pasar la guerra para que la desigualdad en Francia se redujera dramáticamente. Entonces aquí también, este es un caso curioso de la historia en que gracias a algo malo, que es la Guerra Fría, que curiosamente se está está volviendo a renacer. Ahora es una guerra fría entre Estados Unidos, sería una guerra fría entre Estados Unidos y China. Bueno, en ese tiempo, gracias a la Guerra Fría, es que todos estos programas espaciales se aceleraron, ¿no? Y bueno, quizás si llegamos a Marte y llegamos a verlo antes de que muramos, que el hombre llegue a Marte, sea gracias a que China está creciendo mucho más rápidamente de lo que hace Estados Unidos, ¿no?
Pero bueno, eso ya lo veremos después porque también he puesto algunos. ¿Sabes? Entonces ahora sí vamos a pasar a la película. Y bueno, esta es la primera escena, ¿no? La primera escena que uno ve en la película. Quiero ver si lo puedo aumentar. Ahí está. Ya. Entonces, aquí, justo en la primera escena de la película, entonces lo que llama al toque la atención es ese sonido que hacen toda la nave, ¿no? Toda la nave en la que está Neil Armstrong, ¿no? Eh, como si sonaran todos los remaches, todo el metal que suena, ¿no? Otra cosa interesante de la película es que está todo oscuro, ¿no? O sea, solamente se ve partes de la... Todo es como si fuera no sé si es una película pues, como lúgubre, ¿no? Aquí hay otra parte interesante, que es el uso de la cámara subjetiva, o POV, como le llaman los gringos. Eh, lo que decía Chazelle en una entrevista que le vi, es que él trató, digamos, de no exagerar mucho con el POV, con la cámara subjetiva, ¿no? ¿Por qué lo dice eso? Porque claro, porque si exageras demasiado ya se va a parecer a un videojuego, ¿no? Entonces, saben, los videojuegos están hechos como si fueran, tú tuvieras una cámara subjetiva y bueno, tú eres el protagonista, ¿no? De la película. Entonces, mucho de la película que vemos aquí está hecho con cámara subjetiva. Otro punto aquí interesante es el contador, que nos recuerda que no estamos en la época de ahora, que todo es digital, ¿no? En esa época era un contador mecánico, pues, ¿no? Como los que tenían antes los autos. Bueno, ustedes son mayores que yo, así que ya saben esa transición que se ha hecho, ¿no? Ah, otro punto interesante también. Seguimos en el inicio de la película, María, así que todo esto tú lo has visto. Otra cosa interesante que utilizó Chazelle es que no utilizó lo que le llaman los green screens, ¿no? O sea, las pantallas verdes, que generalmente el actor, digamos, tiene que imaginarse, ¿no? Que hay algo ahí, qué sé yo, un dragón, y bueno, ¿no? Un dragón, en este caso, que está fuera del espacio, no tiene que imaginárselo, y bueno, en cambio, aquí los actores sí agradecieron mucho esa técnica que utilizó en esta película el director, que es el de poner pantallas LED gigantes, ¿no? De 10 metros de altura. Entonces, eso le ayudaba mucho, pues, al actor a realmente imaginarse eh, lo que estaría viviendo en ese momento el astronauta, ¿no? Al salir, al abandonar la atmósfera, digamos, y salir al espacio, ¿no? Es un efecto de pantallas LED y también el actor está dentro de un simulador, ¿no? Entonces es un simulador que, digamos, simula todos los movimientos, ¿no? De rotación, de traslación, de vibración, todo eso, ¿no? Eso hace que obviamente para el actor sea mucho más fácil transmitir con su cara, porque mucho de la película es primeros planos de la cara de Neil. Y bueno, ¿no? Como les digo, la pantalla LED y el hecho del simulador mecánico facilita mucho el trabajo para los actores, ¿no? Y esto es ya cuando ya aterriza el avión, en las primeras escenas. Este es, ¿cómo le llaman? El mítico X-15, que era un avión con propulsión de cohete. Eh, Aquí también hice un poquito de googleada. Acá está el X-15 que llegaba, la velocidad que llegaba a lograr es 7.000, más de 7.000 kilómetros por hora, ¿no? Eh, bueno, ahí pueden ver más abajito, hay otros aviones que incluso han sido más veloces que ese, ¿no? El NASA X-43, 11.000 kilómetros por hora. Y tomen en cuenta que para escapar de la Tierra la velocidad que se necesita es 40.000 kilómetros por hora, ¿no? O sea, incluso con estas super velocidades no podría ese avión escapar de la Tierra, ¿no? Tiene que llegar a 40.000 kilómetros por hora. Aquí dice un poquito de ciencia y cómo calculan eso, ¿no? De cómo calculan la velocidad de escape. Solamente para que tengan en cuenta la velocidad, esta es la fórmula. El G es una constante, el R es el radio del cuerpo, en este caso la Tierra, pero puede ser el Sol también, lo que sea, ¿no?
y m es la masa. Es decir, mientras más masivo sea el planeta o la estrella, mayor velocidad necesitas para escapar, ¿no? Y aquí están un poco de velocidades comparadas, ¿no? Si en la Tierra necesitas 11 kilómetros por segundo, en Júpiter, por ejemplo, si quisiéramos hacer bases en Júpiter, necesitaríamos 60 kilómetros por segundo, ¿no? O sea, casi 6 veces, casi 6 veces el poder que se necesita en la Tierra, ¿no? Y bueno, mientras más chiquito sea el planeta, más fácil. Por eso es que en el caso de, no sé si se dieron cuenta ese detalle, ¿no? Cuando en la Tierra se necesitan unos animalones, ¿no? Tremendos cohetes para poder salir. Pero para poder salir de la Luna es mucho más fácil, ¿no? Porque la velocidad que necesitas es mucho menor. Ah, bueno, aquí también. Yo he puesto esto en otro grupo y yo le he puesto, como no nos hemos visto hace un mes, en otro grupo he puesto hace casi 30 días, ¿no? Entonces, pero bueno, estoy haciendo una especie de recordar y todo lo que había puesto hace un mes. Aquí había puesto todas las escapes de velocidad. Y aquí es donde pueden ver de la luna, ¿no? A ver, acá está. Claro, en la luna necesitas velocidad de 2 kilómetros por segundo y la Tierra 11, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues la velocidad en la luna es muchísimo menor, pues entonces, por eso es que no necesitas esos animalotes que sí necesitas en la Tierra, ¿no? Bueno, ya volvemos a la película y ahí, aquí en la película se hace un paralelo, ¿no? O sea, por un lado vemos temas de la ciencia, bueno, no sé si la ciencia, la tecnología, la carrera espacial, y por otro lado, yo creo que hace bien el director en ponernos el lado humano, ¿no? El lado humano, el lado familiar de Neil Armstrong, ¿no? Eh, He leído ahí, muchos han criticado esto, pero a mí me parece una crítica totalmente, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Totalmente injustificada. Al contrario, me parece que le añade muchísimo valor a la película el hecho de que el director ahí haya también decidido explorar esa parte, ¿no? Bueno, y esto es real, ¿no? En verdad, la hija de Neil Armstrong este, tenía un tumor cerebral, y aquí estaba pasando, pues, por las quimioterapias, ¿no? Y aquí es donde vemos esas escenas donde, bueno, ella por efecto de la radiación, pues obviamente tiene unos problemas, y da un poco de nervios, pues, ¿no? Ver una niñita tan pequeña pasando por eso, ¿no? Bueno, cualquiera que haya tenido un hijo, un poco alto que se identifica un poco con o ese dolor o esa angustia, ¿no? Cuando uno tiene un hijo enfermo, ¿no? Como en este caso la niñita. Interesante que, claro, Neil Armstrong es sobre todo un hombre de ciencia, ¿no? Y él tenía ahí apuntado, ¿no? Digamos, de alguna manera él trataba de su lado científico, ver cómo podía hacer para apoyar, claro, él no era médico, pero apuntaba todo, ¿no? Cómo iban las terapias y las terapias de radiación y qué efectos tenía y todo eso, ¿no? Eh, lo tenía todo en un cuaderno apuntado, ¿no? Aquí voy a poner por momentos un poco de sonido. Sí sé que el sonido a veces no va bien, pero voy a ver si puedo poner un poquito. Ah, creo que si le pongo acá. A ver. Este, este es el sonido que generalmente acompañaba, ¿no? Cuando la niña está cerca de morir, digamos. Y es un sonido que el director hace muy bien, yo creo, en ponértelo al inicio y después ir repitiéndolo, porque como que se te va quedando, ¿no? Como que se te va metiendo personalmente a mí me pasó, ¿no? Se te va metiendo poco a poco no sé cómo decirlo, en la sangre. Bueno, Sí. es un sonido bastante triste, cólico.
Bueno, y de frente pasamos, ¿no? Como dices tú, María, un análisis rápido y ya vemos que, bueno, finalmente la niña ha muerto, ¿no? Ah, y aquí la escena de los funerales que, bueno, personalmente yo siempre he considerado que los funerales son horribles en el sentido, cuando, bueno, cuando tú eres el afectado, me refiero, ¿no? Un afectado directo. Yo la verdad nunca lo he entendido muy bien los funerales, ¿no? Porque en verdad uno es uno que uno más quiere estar solo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, tiene que cumplir estas, em, no sé, costumbres, digamos, de estar acompañado con mucha gente, ¿no? Bueno, y ahora pasamos al lado de la carrera espacial. Este personaje es un personaje muy importante, digamos, en la vida real, ¿no? Este fue Dick Slayton, que fue un astronauta que después por un problema médico ya no pudo volar más. Entonces lo pusieron como supervisor y poco a poco fue ascendiendo, fue ganando fuerza en la NASA. Y al final él fue el encargado, él era el que escogía a los astronautas que iban a ir a los vuelos. Entonces su función era muy importante. Y aquí es donde él hace una demostración gráfica del desafío que involucraba ir a la Luna, ¿no? Él ponía aquí estos puntitos que ven ahí en la Tierra. Este es a donde se había llegado en esa fecha, ¿no? Donde había llegado el Sputnik, donde había llegado Yuri Gagarin. O sea, en lo que los rusos se habían adelantado a los, Y la perrita. bueno, Laika, todos. Eh, y el desafío que ellos querían era totalmente de otra magnitud, ¿no? Llegar hasta la Luna. Y como él decía, la única ventaja que le veían eso es de que ellos, al igual que los rusos, estaban casi en lo mismo, ¿no? O sea, llegar a ese punto era, en ese momento que estaban parados, 1961, totalmente, todavía muy lejos, ¿no? de llegar. Aquí vemos estas escenas donde la simulación de los vuelos, cosa que después vemos en la película de que le va a servir muchísimo a Neil Armstrong, ¿no? Esta escena donde les hacen girar en todos los... Yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo, la verdad es que yo odio subir a los juegos mecánicos. Felizmente que mi hijo ya creció. Porque de chiquito sí, él sí le gusta subir y yo me tenía que subir, pues. Pero yo me acuerdo que me subía un turno y le decía ahí nomás, y ahí mi hijo se quedaba. Yo le dije, no, te acompaño una y ahí nomás. Ahí nomás. Sí, no, y él seguía, ya no te espero abajo, le digo, no, ya, no, mi estómago no da para más. Pero aquí, bueno, este es uno mucho más brutal, ¿no? Y aquí, llegaban pues los astronautas, mira aquí está todo vomitado, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta de que el tema no solamente era algo físico, sino que también tenían que estudiar mucho, pues, ¿no? Tenían también que ser muy, muy hábiles, muy inteligentes, digamos, ¿no? Para ser un astronauta. Ah, no sé, claro, me he pasado varias cosas, pero Neil Armstrong era alguien que en ese momento era un civil. No sé si se acuerdan, hay una parte en la película donde él está aplicando, digamos, para entrar al programa. Él era uno de los pocos civiles, ¿no? Y la mayoría eran militares. Y los militares como que se burlaban de ellos, ¿no? De los civiles. Pero bueno, Armstrong fue uno de los pocos civiles. Aunque él sí había participado en la Segunda Guerra Mundial, pero de ahí, ¿Segunda Guerra Mundial? No me acuerdo ahorita. Bueno, participó en una de las guerras. Pero en ese momento ya era un civil, ya estaba retirado del ejército, digamos. Aquí nos enseñan otras escenas, digamos, Y todos los astronautas vivían como... eran vecinos, pues, ¿no? O sea, los mandaban a vivir a casas, digamos, donde todos ellos estaban cercanos. Y los astronautas y sus esposas, ¿no? Luego aquí cuando están conversando y todo eso, ven aquí iba 2-0, ¿no? Bueno, ahora va 3-0, ¿no? ¿Por qué? Porque la Unión Soviética mete el tercer gol cuando en 1965, con el Voskhod, hace la primera caminata espacial. Entonces, y estaban a punto, era la próxima misión de los norteamericanos el hacer este, digamos, esta hazaña, pero los rusos se le adelantaron.
fueron ellos los primeros que hicieron la caminata espacial. Entonces, como ven, la cuenta ahí iba 3-0. Aquí vemos también, como les digo, ¿no? El lado paralelo, ¿no? Que es la casa, los juegos de los chicos. Otra cosa que me enteré investigando es que el director, de la misma manera que hizo Tarkovsky en El Espejo, este director Chazelle reconstruyó la casa de los Armstrong, la hizo igualito, o sea, la hizo tal cual era la casa en esas épocas, ¿no? Cosa que le sorprendió mucho, sobre todo a los hijos de Neil Armstrong, ¿no? Que agradecieron mucho con eso y también ayudaron mucho. Ahí lo vamos a ver después cómo los hijos reales, me refiero, de Neil Armstrong ayudaron en la película. Aquí un segundo sonido, a ver qué sonido hay acá. Esta música me parece que también está bien puesta porque dentro de lo triste que es, te da como una especie de proceso, ¿no? Como que esto está avanzando y está avanzando y cada vez el proceso va avanzando en esa carrera de ir a la luna, ¿no? Como una hazaña. Y como la vida también familiar de los Armstrong se va reconstruyendo, ¿no? Luego de esa tragedia, ¿no? De haber muerto la hija. Bueno, y como vemos, y como una de las cosas que a mí me gusta de la ciencia, y por qué muchas veces prefiero la ciencia, o prefiero comprar libros científicos que comprar libros de literatura o de otro tipo, es porque la ciencia, o sea, en un sentido yo lo siento real, ¿no? Es algo que realmente se ha logrado y es algo que se ha logrado con mucho esfuerzo. Ha habido muchas cosas que han pasado para lograr eso, ¿no? No es una cosa sencilla de lograr. Y creo que esta película también te demuestra eso, ¿no? O sea, a veces uno puede pensar como a la distancia que esa es el llegar a la luna fue algo sencillo, pero no lo fue para nada, ¿no? Incluso hubo muchas muertes. Y esta es una de las muertes que se ven, ¿no? Uno de los vecinos muere en uno de las pruebas en un avión, ¿no? En uno de los aviones. Y ya como creo que lo menciona Neil Armstrong o su esposa, y está un poco acostumbrados a eso, ¿no? Cada cierto tiempo hay estos funerales, ¿no? Porque todos ellos están, estos pilotos, están, digamos, en la punta de la cresta, sería algo, o sea, todo es nuevo, todos están probando por primera vez, y eso obviamente implica riesgos, ¿no? Y bueno, los riesgos son la muerte, ¿no? Aquí también es donde aparece el otro personaje, que es un personaje, el pelado, ¿no? Que es Buzz Aldrin, y que él es un poco odioso, ¿no? Porque tiene a veces unos comentarios que son un poco fríos, un poco, eh, o critica, acá por ejemplo estaba criticando, me acuerdo, al piloto que ha muerto porque había cometido un error, ¿no? Y aquí es donde Neil tiene esos momentos, bueno, como digo, Neil también no, algo que yo comparto, que no soporta mucho los funerales y se sale un poco de la conversación, y es cuando ve a su hija, pues, mientras está caminando, y su hija le devuelve la mirada. Y bueno, Neil ahí tiene muy bien aquí caracterizado por Ryan Gosling, ¿no? Esa mirada, este, sin exagerar, una mirada melancólica, triste, pero sin hacer una sobreexpresión, digamos. Esta es una escena que también es muy significativa de la película, si recuerdan, que es cuando el amigo del vecino lo viene un poco que a recriminar, ¿no? Decirle, oye, anda, pasa tiempo con tus hijos, ¿qué haces aquí estando solo? Y ni lo bota, pues, ¿no? Diciendo, oye, tú crees que estoy aquí, o sea, que me he venido hasta aquí para querer conversar, como diciendo, ¿no? De frente
lo, lo aparta, ¿no? En ese sentido, el personaje real de Neil Armstrong era así, era una persona cortante, ¿no? Que puede ser chocante para algunos, ¿no? Que generalmente, sobre todo acá en el Perú, ¿no? Que siempre todos le decimos, por favorcito, elito, 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 ¿no? En cambio, él era alguien más directo, ¿no? Bueno, entonces seguimos en la carrera y aquí viene el proyecto Gemini 8. A ver, hubieron varios series de proyectos, ¿ya? El primero fue los Mercuries, después fueron los Géminis. Los Géminis le llamaron así porque iban dos, como los Géminis, ¿no? Como los gemelos de la mitología. Eh, Luego vienen los Saturns con los Apolos. Pero bueno, esta es la época de lo de los Géminis, ¿no? Y aquí iban a meter su primer gol, digamos, ¿no? Los norteamericanos, que es hacer el primer acople en el espacio. Entonces, y para ese proyecto justo también salió Neil Armstrong, ¿no? Neil Armstrong estaba dentro del proyecto Gemini 8. Acá interesante que vean que primero parte, no sé si han visto esta parte de la película, bueno, yo estoy comentando subiendo camiseta. Esta parte cuando sale la Gina, que es el cohete, sale el primero y después con el Gemini, el Gemini va a salir después y en el espacio es donde se acopla, ¿no? El Gemini con el Agena. Ese es el ejercicio que tenían que hacer, que se iba a hacer por primera vez. Y bueno, tenían que, pues, bueno, eso es lo que iban a realizar, ¿no? Y aquí en escena de su hijo, poniendo la bandera norteamericana. ¿Por qué pongo esta escena? Porque no sé si ustedes saben, pero esta película fue el 2018. Y esta película fue hecha mientras Donald Trump era presidente de Estados Unidos. Y creo que después lo voy a comentar también, pero no le fue muy bien esta película. Y una de las razones por las que no le fue muy bien es porque Donald Trump y entre otros la criticaron muy, muy, muy duramente. Y la criticaron sin ver, sin haberla visto, pues, ¿no? ¿Y por qué la criticaron? Porque en la escena de la luna, cuando ya están en la luna, no se ve cuando Neil Armstrong pone pues la banderita, ¿no? En la luna. Solamente por no poner esa escena, Donald Trump con muchos de la derecha, de la ultraderecha norteamericana la criticaron. Obviamente, pues para mí no sé si para ustedes, para mí es una crítica ridícula y acá yo quería mostrar porque la bandera sí aparece en muchas partes y si no la puse en ese momento, yo creo que fue una buena decisión porque el logro de llegar a la luna fue un logro mundial, fue un logro no fue un logro de Estados Unidos, fue un logro de la raza humana, o sea, todos en ese momento. Bueno, yo ya mucho después, porque yo no he nacido en el 75, quizás algunos de ustedes, no sé si lo llegó a ver no sé si llegó a verlo en televisión, eh, pero fue un evento pues que fue mundial, ¿no? Entonces, ponerle un tema, Yo lo escuché en radio. Yo estaba en medio de la selva y en medio de la selva con mis padres lo escuchamos en radio. eh, ya, bacán, pues. Entonces, y fue un evento mundial, o sea, yo me imagino, no sé tú, Juan Carlos, en ese momento, por más contra que todos tengamos, acuérdense que también estamos, y lo vamos a ver después, estaban en la guerra de Vietnam, pero por ese día, todos nos sentimos como si hubiera sido, como si uno mismo hubiera llegado ahí, ¿no? Entonces, ahí no había la diferencia de que si es ruso, si es soviético, si es chino, lo que sea, ¿no? Un logro de la raza humana. Bueno, de la raza humana dije, ya de la especie humana, de la especie. Está bien raza, ¿no? Porque somos una sola raza. Y no tiene sentido la raza, pues, ¿no? Somos una especie. Claro, no tiene sentido, pues. Somos una. Y aquí justo agarré, bueno, la ventaja de agarrar esto de los fotogramas es que esto que están viendo ustedes, el director lo pasa así, no sé si ustedes lo vieron de volada nomás, ¿no? O sea, mientras la esposa de Neil Armstrong está escuchando la radio, ¿no? Y viendo sobre lo que está haciendo su esposo. Recuerden que estamos ahorita en el proyecto Gemini. Y pasan así rapidito nomás un televisor y es lo que se ve. Yo me imagino esto, a ver, quizás tú, Alberto, me corrijas, pero esto es una escena, y yo me imagino por la raza que yo veo que es de Vietnam. Eh,
Y es porque toda esta, Sí, es la época, pues claro. claro, Sí, la guerra de Vietnam fue de 1955 a 1975. sí. Y Kennedy, que bueno, tuvo en ese sentido digamos, la gran decisión, digamos, ¿no? De ir a la luna, pero también en paralelo, Kennedy fue uno de los que escaló esta guerra, ¿no? Esta guerra que estaba siendo, digamos, de una intensidad y hizo que se volviera mucho más cruenta, mucho más potente, ¿no? Ya en ese sentido, o sea, Kennedy fue uno de los que, digamos, incrementó la cantidad de tropas estadounidenses en Vietnam. Y está bien que Chazelle lo ponga. Lo pone rapidito. Uy, si lo hubiera puesto más tiempo, quizás ahí pues Donald Trump hubiera quemado la película, ¿no? Pero lo pone bien. Y me parece bien que lo ponga, porque está poniendo como diciendo, las cosas no son blanco-negro. También Estados Unidos hacía crímenes en ese momento, ¿no? Estaba haciendo un crimen. Pero bueno, volviendo a lo positivo, digamos, ¿no? De todo esto. Se podría matizar, Raúl, ¿no? Yo creo que la intención era quién paga esto, ¿no? O sea, lo que has dicho está muy bien, o sea, el logro fue un logro de la humanidad. Yo me acuerdo haberlo visto en la televisión muy niño, pero lo comentábamos en el colegio, ¿no? En el barrio, en la familia. O sea, era un asombro, ¿no? Era asombro, holgorio, fiesta, ¿no? Se sentía bien. Y eso es cierto, pero por otro lado es quién paga esto. Y me parece muy significativo este punto de Chacel, ¿no? Los pueblos del tercer mundo son los que pagan esto, ¿no? Claro. Bueno, entonces aquí volviendo a esta es la misión, que era el acople, como le dije, del Gemini con el Agena, ¿no? El Agena es el que está más allá y el Gemini, que es el que está, la nave que está más cerca, y ahí donde está Neil Armstrong con su copiloto, ¿no? Copiloto que dicho de paso, nadie se llamaba copiloto. O sea, como todos los astronautas todos eran pilotos súper experimentados, pues, ¿no? Con miles de vuelos en supernaves, ¿no? Entonces nadie quería llamarse copiloto, entonces nadie se llamaba copiloto. Si bien en la práctica eran copilotos, todos eran pilotos. Y aquí vemos, ¿no? El mando que casi como un joystick, ¿no? El mando que tenía Neil para hacer el acople. Eh, este es donde ya se va desarrollando el acople y al final el acople es exitoso. Y lo logra. Entonces, gol, ¿no? Primer gol de Estados Unidos, ¿no? Gol de Estados Unidos, porque logra el primer acople en el espacio. No se había logrado nunca antes. El acople de dos naves. Pero de ahí las cosas empiezan a salir mal y la nave empieza a rotar de una manera este, vertiginosa, ¿no? Bueno, aquí no se puede ver porque es fotogramas, pero Chazelle nos pone bien el perfil, digamos, del planeta para darnos esa sensación de rotación, pues, ¿no? De rotación muy rápida, ¿no? El problema había sido de que, bueno, el problema había estado en el Gemini, ¿no? Que el motor se había atascado bueno, en un componente y había originado ese desperfecto. Y bueno, aquí es donde, como les digo, ese efecto ya estaban a punto de perder el conocimiento. Tanto es así que el copiloto pierde el conocimiento. Bueno, y todo esto es transmitido, ¿no? Yo no sabía eso, bueno, ahora me enteré por la película, ¿no? Que todas esas transmisiones eran transmitidas, ¿no? O sea, eh, digamos, la NASA enfrentó muchísimas presiones, ¿no? Eran muchísimos millones de dólares invertidos, ¿no? Después vamos a ver la cantidad de millones, por ahí lo tengo escrito. Y, digamos, una manera de que la gente, no, porque la gente siempre presionaba, ¿no? Como diciendo, ya, para que, como pasa en cualquier empresa que tú te propongas, ¿no? Siempre van a ver las personas que dicen, no, pero ya no, mejor no lo hagas, te estás haciendo daño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, toda la sociedad también ya empezaba a presionar ¿por qué gastar tanto dinero si no sirve para nada, ¿no? Una manera digamos, de dar a la sociedad algo era transmitiendo estos vuelos, ¿no? Bueno, era transmitido, pero de un momento a otro, y bueno, la rotación empezó, y estaba leyendo ahí
el Gemini llegó a girar, incluso superó una vuelta por segundo. Esto es por grado, ¿no? Entonces es un contador, llegó a superar la velocidad de más de una vuelta por segundo. Quiero que se imaginen eso, ¿no? O sea, llegó a girar a esa velocidad. Y bueno, aquí muy bien hace el director en poner este enfoque, ¿no? Porque no digo que sea real, pero visualmente te transmite, ¿no? Una especie al ponerte en la mano, ¿no? Una especie de desesperación. Está bien usado ese recurso. Y bueno, lo que Neil hizo es activó el motor de descenso, que era un motor que usaban, bueno, a la hora que iban a descender a la Tierra. Lo activó, utilizó tres cuartos del combustible que tenía y con eso logró que se detuviera la rotación y lograron salvar la vida, ¿no? Al final llegaron, como vieron en la película, llegaron a salvo, ¿no? A la Tierra. Entonces, como vemos, Neil Armstrong fue alguien que ya lo vimos en la primera escena, ¿no? El avión X-15, y también lo volvimos a ver aquí en el Gemini. Era un tipo, sinceramente, con nervios de acero, pues, ¿no? O sea, que en situaciones límite eh, respondía. Así. Ya. Bueno, entonces pues, vamos a hacer un salto. Pasamos allá al 1967. Este es el Apolo 1 ya. Ya estamos en la serie Apolo. Entonces, los monstruos, los Saturn. Y en paralelo, había una reunión, bueno, así como habría acá en el Congreso, ¿no? Bueno, ahí estaban en la Casa Blanca. Ahí los políticos, ¿no? Los que sueltan el billete. Bueno, y Ninato se siente pues un ave rara, ¿no? Entre todos ellos. No sabe de qué conversar. Y aquí donde, si recuerdan, uno de los vecinos, ¿no? Iban rotando, ¿no? Los astronautas. Después les voy a comentar cómo hacían este tema de rotación, pero bueno, iban rotando y aquí le tocaba justo a uno de los vecinos, el amigo de Neil Armstrong, le tocaba esta misión, ¿no? Del Apolo 1, recuerdo. Y aquí es cuando sucede el desastre, ¿no? Se incendia la cabina y mueren todos, ¿no? Esta es la foto de las personas reales. Estos son los tres astronautas de la vida real. Y esto es cómo quedaron sus trajes espaciales, ¿no? Totalmente carbonizados. En, en parte, bueno, se produjo por una chispa, ¿no? De efecto. Y también el ambiente que tienen ellos está altamente cargado de oxígeno. O sea, es un oxígeno purificado el que está dentro de las cabinas. Cosa que hizo que la combustión fuera mucho más rápida, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? Yo tengo un amigo, no sé si ustedes tendrán así, ¿no? Yo tengo un amigo que niega que el hombre ha llegado a la luna, ¿no? Y a veces me dan cólera esa gente, me da ganas de agarrarlos a patadas, porque yo creo que no se han dado cuenta de todos los sacrificios que han habido y aún así simplemente creen en algo porque han visto un video en YouTube o algo así, ¿no? Cuando en realidad la ciencia y en este caso el viaje a la luna ha sido algo muy difícil y ha generado, ha tenido muchas víctimas, ¿no? Como ya están viendo en este caso. En paralelo, recuerda que esta es una carrera espacial. Claro, no estamos viendo mucho de los rusos, pero en paralelo, en ese mismo año ocurrió un desastre también con los rusos, el Soyuz. El Soyuz se estrelló al aterrizar, justo en ese mismo año, como digo. Y este es lo que quedó de ese cosmonauta ruso, ¿no? Que llegó. Eh, Entonces ocurrieron varios desastres. Esa fue una carrera espacial, como les digo, que si no hubiera sido por la Guerra Fría, quizás, qué sé yo, hubiéramos llegado a la Luna en 1990 o qué sé yo, quizás recién ahora, ¿no? Digamos, ese tema de la Guerra Fría aceleró las cosas y quienes lo pagaron fueron de alguna manera los astronautas, ¿no? Que obviamente cuando algo se hace más rápido, tiene también sus riesgos, ¿no? Bueno, y aquí la vemos la esposa, ¿no? La esposa del cosmonauta, ¿no? Que como hemos visto ha fallecido, ¿no? Carbonizado. Y es donde
La esposa de Neil Armstrong se da cuenta, pues, que es algo que también le puede pasar a ella, ¿no? Esa es la esposa real, ¿ya? Esta es la familia White. Es la familia real, este es digamos, el papá, el que falleció, carbonizado, y esta es la esposa real. A veces me gusta ponerlo así, la familia real, ¿no? Discúlpame, ¿por qué murió carbonizado? Se incendió la cabina antes de partir. Y se incendió y no pudieron salvarlos a nadie. Fue una combustión instantánea y esas puertas están presurizadas de tal manera en que es muy difícil abrirlas por fuera. Y bueno, ya que me preguntas, los cosmonautas no fallecieron instantáneamente, o sea, y por un momento intentaron, por unos segundos, o sea, no es que se murieron de miedo y por eso fallecieron, no, respondieron, hicieron lo que pudieron, pero fallecieron por los gases que inhalaron, ¿no? Y no nadie los pudo salvar, ¿no? Murieron los tres. Gracias bueno, gracias, o bueno, en consecuencia, digamos, de este accidente, de esta tragedia, es que ya se hizo digamos, se hizo una revisión de todos los materiales que tenía la nave y se reemplazaron todos los que fueran combustibles por algunos materiales que fueran poco combustibles o incombustibles, ¿no? O sea, se hicieron muchas mejoras, obviamente, antes de volver a mandar otra vez un hombre al espacio, ¿no? Claro, de una manera uno va aprendiendo, como dicen, ¿no? Ensayo y error, ¿no? Eso fue un gran error y una tragedia y de eso aprendieron y tuvieron que mejorar muchas cosas dentro de la cabina. Esta es si vieron la película, esta es la que hace de la esposa. ¿Y por qué la pongo aquí? Porque es la esposa de Chazelle. O sea, la esposa del director es la que hace la que representa a la real, ¿no? Que es ella, a la mujer real que es ella. Las viudas digamos, las tres viudas no lo procesaron bien. Una de ellas incluso le hizo juicio a la NASA, pero al final perdió. Y en el caso de la esposa, bueno, no vivió, para el parecer quedó algo mal, ¿no? Porque al final se suicidó, pero bueno, mucho después, ¿no? En 1983 se suicidó apenas se enteró que tenía un tumor, ¿no? Digamos que no, obviamente, ¿no? Fue una tragedia y no lo procesaron bien, ¿no? Bueno, aquí vemos otra vez a Neil Armstrong probando, todo se prueba, ¿no? Como hizo por primera vez, se testea y si testar cosas es difícil, ¿no? Bueno, aquí está probando el módulo de alunizaje, que felizmente para Neil tenía un mecanismo de eyección, ¿no? Entonces, si ven en la película, esta es una escena también muy, muy buena y está hecha no son efectos, ¿no? O sea, sí está hecha como eh, real construido. Y aquí se ve la escena donde Neil Armstrong, por tercera vez, a menos de lo que vemos en la película, por tercera vez salva la vida, ¿no? Salvó la vida, estuvo a punto de morir, ¿no? En estas pruebas, ¿no? Repito, obtener conocimiento o lograr cosas en el mundo de la ciencia, en el mundo real de las cosas, es difícil. Entonces, no es fácil como a veces eh, nos pinta, quizás, ¿no? Podríamos creer. Y aquí Neil nos pone justo cuando Neil cae al suelo, mira hacia la luna, ¿no? Como diciendo, la luna como burlándose, ¿no? O como poniéndose, mira qué inalcanzable soy, ¿no? Todo lo que tiene que pasar para poder llegar a donde yo estoy, ¿no? La misma luna de la película que vimos a Alberto, ¿no? La japonesa, la luna de, Sí. de este anime, bellísimo también. Bueno, y aquí el entorno político, ¿no? Como les decía, políticamente le estaba yendo mal, ¿no? De la NASA, ¿no? Y aquí una canción muy pegajosa, ¿no? Why Do You on the Moon? Si la escucharon, que sería algo así como el blanquito está en la luna, ¿no? Entonces los negros se burlaban de eso, ¿no? En los mítines, ¿no? Decían, aquí sufrimos hambre, aquí no hay agua y el blanquito está en la luna, ¿no? Y así era la canción, ¿no? Una canción pegajosa.
Aquí no hay, no puedo pagar el colegio, no hay hospitales, pero el blanquito está en la luna, ¿no? Y así era la canción, ¿no? O sea, la NASA estaba enfrentando una presión bien fuerte, ¿no? De la misma sociedad, ¿no? La sociedad norteamericana. Y dice, ¿no? Billones para el espacio y centavos para el hambre, ¿no? Para los hambrientos. Como todo, todo es político, ¿no? Y todo siempre enfrenta presiones. No todo es, no todo es un lecho de rosas por las que, ay, sí, todo funciona perfecto. Esta es una foto del Cabo Cañaveral. Y quería mostrarlo. Ven, cada una de estas cositas es donde parte de un cohete, pues, ¿no? Y el tamaño es impresionante, pues, ¿no? Ya uno se da cuenta al ver esto nada más, la cantidad de dinero que debe estar invertida ahí, ¿no? Bueno, de lo que investigué, costó 24.000 millones de dólares. No, 24.000, ¿cómo es? 24.000 millones de dólares. No, es 1.400. No, 24 billones de dólares. 24 billones de dólares. Claro, sería 24.000 millones, Claro, 24.000. millones de dólares, que 24 billones. al tipo de cambio de ahora sería 144.000 millones de dólares, ¿no? Ahorita vamos a ver cuánto cuesta la película, pero obviamente es muchísimo menos que eso. 144.000 millones de dólares se invirtió para poder llegar a la luna. Esta es una de esas máquinas enormes. Estas son las orugas que se empleaban para poder trasladar los cohetes, ¿no? Un poco No, aquí. y no solamente digamos, el avance fue específicamente en el campo del desarrollo espacial, fue en todo orden de cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido el Bulova Moonwash, ¿no? Que fue el reloj que los astronautas llevaron a la Luna. Cada uno de esos relojes cuestan millones de dólares, ¿no? Ah, El mira. Bulova Moonwash, ¿no? Una cosa que yo me enteré, bueno, no sé si lo tengo acá. Eh, digamos, para exponerles un poco, me leí un libro, ¿no? También. Ah, sí lo tengo acá. Después se lo muestro cuando termine el semestre, pero está acá. Es un libro que se llama Un pequeño paso para un hombre. Me enteré de varias cosas. Una de las cosas que me enteré, por ejemplo, es que ustedes saben esa historia, ¿no? Del lápiz ruso, que los rusos usaban lápiz y los norteamericanos usaban lapicero. Un lapicero súper caro, ¿no? Bueno, lo que me enteré leyendo esto es de que toda esa historia es falsa, ¿no? En verdad nadie usa lápiz, porque el lápiz es muy peligroso en el espacio. Lo que pasa es que el lápiz tiene grafito, y el grafito es combustible. Entonces, si un lápiz se rompe, ese pedacito pues no se queda ahí, sino que sale flotando. Todo flota en el espacio, pues, ¿no? Cuando estás en el espacio. Y si ese pedacito de grafito se mete en una de las máquinas, puede causar un desperfecto grave. Entonces no se usan lápices. Se usan unos lapiceros especiales que te permiten, digamos, que permiten escribir sin gravedad, ¿no? Bueno, esa es una de las cositas que me enteré leyendo. Y bueno, vamos a avanzar. Vamos a hacer un salto al Apolo 8. Es el Apolo 8. Recuerden que cuando la Luna se llega con el Apolo 11. Entonces vamos a ir por partes. Este es el Apolo 8. Y este es el primer viaje a la Luna. Dio 10 vueltas a la Luna. Eh, una cosa curiosa que pasó en el Apolo 8 es que uno de los astronautas empezó a vomitar. Y bueno, vomitar en el espacio es una cosa seria, ¿no? Porque te llenas pues todo tu casco se llena pues de vómitos y el vómito está flotando, entonces no es una cosa muy agradable ni muy sencilla. Eh, y esta foto es una foto real, la foto de la misión. Y aquí vean algo que todo director toma decisiones, ¿no? Director de cine, estoy hablando. Y aquí Chazelle tomó una muy buena decisión, que es, ya desde el Apolo 8 se tenían fotos desde la Luna, pero Chazelle nunca nos lo muestra. Nos lo muestra recién cuando Neil Armstrong llega a la Luna. Y eso hace muy bien hacerlo para que nos parezca
si han visto la película, emocionante al momento cuando él llega a la luna, ¿no? Que sería quizás menos emocionante si la hubiéramos estado viendo antes, ¿no? Pero ya antes ya se tenían fotos. Entonces aquí, eh, como digo, Chazelle tomó una buena decisión. Esta es una foto real del Apolo 8. Este es el Apolo 9. Y el Apolo 9 tenía la función de hacer el acople y este ya iba a ser el que le llamaban el Spider, que era el modo de el modo Módulo lunar. del alunizaje. El módulo lunar se llama Spider y el módulo de mando le llamaban el Cam Drop. Que bueno, porque tenía una forma de, de goma de mascar, así le llaman. Quiero que se fijen en un detalle aquí también de este logo. Si se ven en cuenta, el logo tiene el nombre de los astronautas. Quiero que vean esto porque después vamos a hacer algo diferente. Bueno, esta es una foto espectacular, ¿no? Foto real también, esta no es de la película, del Spider, pero este es en la Tierra, ¿no? Se hicieron esto, ese tema del acople y desacople en la Tierra, digamos, en la órbita de la Tierra. Todo iba paso a paso, ¿no? Iban probando. Obviamente este módulo lunar no iba a aterrizar o a alunizar, ¿no? Simplemente estaban probando que todo funcionaba. Esta es una foto del Apolo 10. Esta foto, aquí se hizo lo mismo, o sea, ese mismo acople, pero en la órbita lunar. ¿Ya? Aquí, ahora los astronautas tenían el derecho de ponerle nombre a las naves que iban a tripular. Sí, los astronautas eran medio payasos, pues, ¿no? Como vieron antes Spider, bueno, y ahora al módulo lunar lo llamaron Snoopy y al módulo de mando le llamaron Charlie Brown. Bueno, una cosa interesante que pasó, pues, recuerden, como digo, que todos estos eran transmitidos, o sea, todas estas misiones eran transmitidas. Y hubo un momento en que un poco de desperfecto y una falla, entonces uno de los astronautas dijo, pues somos bicho, o algo así, pues, ¿no? Hijo de puta. Y lo escuchó pues todo Estados Unidos, pues, ¿no? Y al final se tuvo que disculpar porque la iglesia de Miami hizo una protesta, ¿cómo es posible que los astronautas se expresen así? Bueno, cosas, ¿no? Bueno, cosas de la época, porque ahora daría risa, pues. Pero bueno, quiero que se encuentre otro detalle. Estaban aquí, o sea, uno diría, oye, ¿y por qué no alunizaron, no? Estaban ahí un pedacito, además, hasta podían haber tenido quién sabe, ¿no? Como esas ganas de ser los primeros y alunizar, ¿no? Pero no lo hicieron y obviamente porque no estaba programado y la verdad es que no tenían el combustible, no lo podrían haber hecho. Si lo hubieran hecho, lo más probable es que hubieran perecido, ¿no? En el intento. Pero quizás hayan tenido esa tentación, ¿no? De hacerlo. Lo tenían ahí cerquita, ¿no? Eh, cerquita para ser los primeros, ¿no? Pero bueno. Y entonces ahí ya nos vamos acercando al Apolo 11, ¿no? Aquí es donde Dick Slayton, como les digo, le dice a Neil Armstrong que él es el escogido para ir a la Luna. Eh, yo he estado leyendo en lo que leí en el libro y en Wikipedia, y la película es casi, no digo al 100%, pero digamos un 99% está ajustado a lo que pasó en la realidad. Hay algunas cosas que se diga que no se ajustaron a la realidad, sino que no se sabe si pasaron o no pasaron, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta escena quizás nunca se produjo. ¿Por qué? Porque Dick Slayton tenía un sistema, ¿no? De rotación de los cosmonautas, ¿no? O sea, a los que había unos titulares, 3 titulares, y había 3 suplentes. Y estos 3 suplentes siempre iban a ser los titulares en el tercer viaje, ¿no? Entonces siempre iban como que estar rotando y siempre alguien que fuera suplente en algún momento iba a ser titular. Y así iban rotando en los Apolos. Entonces quizás dicen, de lo que he leído, ¿no? Por eso es que esta escena quizás no sea real. Pero por otro lado también, que alguien sea el primer hombre en la luna era una cosa muy importante, ¿no? Entonces yo sospecho también, como digo, esto ya es una sospecha, una indicación, de que para que sea alguien el primero, escogieron al mejor, pues. Y Neil Armstrong ya lo había demostrado
como ya vimos en 3 ocasiones aquí en la película, pero en muchos había volado pues muchísimos aviones, muchísimos cohetes, o sea, su experiencia, su hoja de vida era pues, intachable, ¿no? Era el más, ¿no? El piloto de los pilotos, digamos, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde se ve que él ha sido elegido para ser el que va a llegar, ¿no? Y aquí es lo que le decía, ¿no? Si se fijan en detalle, aquí Neil Armstrong, al ser el comandante, digamos, de la misión, él escoge el logo, cómo va a ser el logo, y él escoge no poner los nombres, ¿no? Dice esto mucho de la personalidad de Neil Armstrong, ¿no? Como que no, decían, ver su nombre ahí no iba con él, ¿no? Fuera los nombres, no están los nombres. Del Apolo 11. Y aquí los diseñadores gráficos pusieron pues el águila. Y aquí con muchas cosas políticas, ¿no? Porque el águila al comienzo dicen que tenía todas sus garras, pues, ¿no? Pero como estábamos en la guerra de Vietnam y Estados Unidos se le veía muy mal, como se le sigue viendo mal ahora también. Le dijeron, no, está muy agresivo. Entonces lo pusieron como que con las garritas recogidas y con una rama de olivo. La rama de olivo, perdón, bueno, una ramita. Eh, Como para quitarle agresividad, ¿no? A ese tema de llegar a la luna. Y también hay una razón, ¿no? Porque el módulo lunar se va a llamar el Eagle, águila. Esta es la foto de las personas reales. Neil Armstrong, que como les dije, tenía una experiencia de volar más de 200 modelos de avión. Buzz Aldrin, que sería algo como el intelectual, ¿ya? Porque él era, aparte de ser astronauta, él tenía un doctorado en el MIT, ¿no? Y era, digamos, como, bueno, y el tercero es Collins, ¿no? Que es el que se quedó en el módulo de mando. Aldrin es el que le llevaría el reloj, el Moonwatch de Bulova. Aldrin. Ah, mira. Bueno, es interesante porque por personalidades, podríamos decir, Aldrin era el más boca suelta, no sé si vieron la película, bueno, ahí quizás lo vamos a ver de aquí más adelante, era más extrovertido, ¿no? Y era más, como quien dice, él definitivamente desearía haber sido el primer hombre en la luna, ¿no? Pero no lo fue. Y Neil Armstrong, que era de otro tipo de personalidad, que no, era más técnico y no le interesaba mucho la parafernalia y las cosas grandes. Quizás nunca quiso ser el primer hombre en la luna, pero lo fue, ¿no? La historia tiene esas cosas. Pero bueno, esta es la conferencia. Y aquí es donde, no sé si recuerdan, en la conferencia con se ve que Neil Armstrong responde de una manera muy cortante, ¿no? Muy seca. Uno podría ver desagradable, ¿no? Que a los periodistas que le gusta, a los periodistas les gusta, pues, ¿no? Que cuando entrevistan que el entrevistado se explaye, ¿no? En cambio, Andy era más cortante. Y ahí donde Aldrin interviene, entendiendo, ¿no? Un poco qué es lo que quieren los periodistas y qué es como decimos aquí, qué es lo que le gusta a la gente. Aldrin dice, sí, yo pienso llevar unas joyas, ¿no? De mi esposa. Y cuando le preguntan a Neil, ¿y usted qué quisiera llevar? Y Neil le responde, yo, si escojo algo para llevar, quiero llevar más combustible, pues, ¿no? O sea, esa parte me encanta a mí de Neil Armstrong porque, bueno, claro, hace ver como estúpido al periodista por preguntar esas tonterías, pero bueno, ¿no? Dice más las cosas como son. No le he puesto, la esposa aparece muchísimo en la película, no le he puesto mucho como se han dado cuenta, pero la pongo aquí porque esta es una escena central, digamos, ¿no? Donde ella es muy importante, que es cuando obliga a Neil a que hable con sus hijos, ¿no? Como diciendo, oye, puede ser que no vuelvas vivo, ¿no? Tienes que hablar con tus hijos, ¿cómo te puedes ordenar tu ropa y todo eso, ¿no? Tenía que decirle, hola, buenas noches, ¿sabes qué? Que me voy a la luna. No, sus hijos sabían que iban a la luna, hay una escena bonita cuando dice, van a ir a la luna, pero como si ella, su esposa le decía, oye, pero es posible que no vuelvas vivo, le dicen, ¿no? Hay esa posibilidad. Claro, claro, como todo, era la primera vez que se iba, ¿no? Y él dice, sí, pues hay esa posibilidad, obviamente, ¿no? Como ya ha pasado como ha ocurrido en el pasado, ¿no? Que ha muerto gente. Y dice, tienes que hablarle a tus hijos de la posibilidad de que se vuelvan huérfanos, ¿no? De la posibilidad de que sea la última vez que te están viendo. Eh, Esta escena fue
y hay en YouTube, de ahí si quieren se los paso, una entrevista que le hacen al hijo de Neil Armstrong, una entrevista encantadora, me doy cuenta ahí nomás que el hijo es una persona encantadora. Y el hijo comenta de que ellos asesoraron en esta película para esta escena. O sea, les contaron detalles familiares que quizás no se sabían antes y que utilizan eso para esta escena, ¿no? En esta conversación. O sea, cosas que realmente pasaron. Y es esa conversación, ¿no? Donde, bueno, Neil les cuenta, ¿no? Neil, bueno, le habla a sus hijos sobre esto, ¿no? Bueno, en su manera poco dificultosa, pero bueno, lo hace. Esta es la esposa real, esta es Janet Armstrong, y aquí uno de sus hijos. Esta es bueno, si leen ahí en inglés, este es lo que iba a leer el presidente en ese momento, que era Richard Nixon, lo que iba a leer el presidente si es que fallecían. Y lo que iba a decir, no, estos hombres valientes, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, sabiendo que no hay, es que ya se sabía algo, ¿no? De que el combustible todos hicieron la película se dando cuenta, todo estaba hecho a la justa, o sea, no había manera digamos, si ellos llegaban a la luna y por un problema no podían despegar, no había manera de rescatarlos. O sea, no había el tiempo, me imagino, es a lo que me refiero, ¿no? Porque de ahí a que saliera otra misión y todo eso iban a pasar pues, meses, obviamente iban a morir. Pues. Y ese sabía eso, si es que había alguna falla y se quedaban en la luna, iban a fallecer. Eso ya estaba, incluso como digo, ya había un discurso de despedida hacia ellos, ¿no? Ya estaba programado para que Nixon llamara primero a las viudas, o las viudas por ser, y después se iba a dirigir a la nación y todo eso. O sea, todo eso ya estaba preparado de antemano. Eh, Otra cosa que también leyendo me enteré es que conociendo también a Neil Armstrong, ¿no? Le dijeron de que no se arriesgara demasiado. Y le prometieron de que si por alguna razón tuviera que abortar y tuviera que volver, digamos, a la Tierra sin llegar a la Luna, le prometieron el siguiente viaje. Le dijeron, tú vas a ser el siguiente que también lo va a volver a intentar. Ahora, eso no sabemos pues, si es verdad, o sea, pero no sabemos, eso sí pasó, lo que me refiero es, nunca sabremos si realmente esa promesa se iba a hacer realidad o no, ¿no? Pero bueno, Neil Armstrong lo logró, digamos, ¿no? Pero había esa promesa. Y llegamos, ¿no? Creo yo, las mejores escenas de la película, ¿no? Que es la llegada a la luna. Escena emocionante, ahí te ponen con música y todo, ¿no? Cómo te lo acompañan. Bueno, aquí cuando vemos que están preparando los astronautas. Este es el Saturno 5. Es un tremendo animal de 110 metros de alto, que es algo así como un edificio de 36 pisos. Una cantidad de energía enorme. Y no sé si ustedes conocen un poco de física, pero la idea es, bueno, no sé si ustedes saben, hay lo que se llama la conservación del momento, ¿no? Es decir, una parte, ¿cómo le explico en forma corta? Ya, bueno, lo importante es que cada sección del cohete va dándole un poco de más velocidad a la nave, digamos, ¿no? Entonces, la primera parte de la nave y ese tremendo animal que vieron atrás, ¿no? Toda esta tremenda explosión y todo esto es para el 30% de la velocidad que se necesita. De ahí la segunda sección le da el 50% de velocidad. Una tercera le da el 15% y hay un 5% de velocidad que le da la Tierra. No sé si bueno, ustedes saben, la Tierra rota, pues, ¿no? Y esa velocidad de rotación, ¿no? Le da esa velocidad tangencial que le da un 5%, nada especial, ¿no? Bueno, eh, ya estamos en el día 4 de la misión. Ya están obviamente en el espacio.
Y aquí es donde vemos la primera, por primera vez vemos a la luna de tan cerca, ¿no? Como le dije, Chazelle muy correctamente espera hasta este momento para recién ver a la luna y uno diga, wow, ¿no? Estamos viendo por primera vez. A ver, creo que tiene un sonido, de un segundo, vamos a ver si lo tengo. Mira, ese es el sonido para transmitir la emoción del momento, ¿no? La emoción de lo que toda la película que hemos estado, lo que todos hemos estado esperando en toda la película, ¿no? Y que ya se está ocurriendo, ¿no? Que es el alunizaje, ¿no? La emoción que se siente. Bueno, esa es parte de la gran música, como digo, de la película para transmitirte esa sensación. Ah, aquí vemos cuando a ver, el Eagle, que es este de aquí, sí ve mi mouse, ¿no? El Eagle es el módulo lunar, el que va a alunizar, y el módulo de mando, que es donde se quedó Collins, que es el Columbia. Ah, justo lo van a hacer en el amanecer lunar, digamos, ¿no? Por eso es que se ve iluminada, digamos, por el sol, esas escenas. Es una escena bellísima para mí, ¿no? Cuando va rotando el Eagle, se va alineando no es un aterrizaje, es un aterrizaje que, bueno, va de a poco, ¿no? Va aterrizando en la luna. Y aquí es donde aparecen, vieron en la película, ¿no? Que aparecen una alerta. Y es la alerta por la falla, le llaman el error 1202. No me alcanza mucho tiempo para explicar porque tiene también su historia esa falla. Pero lo que quería decir un poco es que era un error porque, bueno, en ese tiempo las computadoras pues no eran tan potentes como ahora, ¿no? Y estaba sobrecargada de información y ese era el error que salía. Felizmente, para la misión, que ese error ya había salido 2 días antes en uno de los tests que estaban haciendo en la Tierra, ¿no? O sea, y ese error ya había ocurrido antes, en los tests, 2 días antes, y cuando ocurrió 2 días antes, tomaron la decisión de abortar. Ponen todo en el test, ¿no? Y después, cuando lo abortaron, y después se dieron cuenta que no había sido necesario, y le criticaron, oye, ¿por qué abortaron? Entonces, bueno, son cosas pero felizmente que ocurrió 2 días antes, ¿no? Para que en ese momento supieran, ya era un error conocido, ¿no? Que solo lo conocía una persona, es lo que decía, ¿no? De todos los que estaban ahí en la Tierra. Y es esa persona la que tomó la decisión de decirle al Eagle, sigue nomás, como si no es un error significativo, ¿no? Quizás si no hubiera ocurrido 2 días antes eso, no hubiera podido tomar esa decisión y hubiera abortado la misión. O sea, como ven, todo, todo es muy delicado, ¿no? O sea, por una pequeña cosa, todo esto se puede ir al carajo, ¿no? Como es con las cosas, las haces por primera vez, ¿no? Ya después, cuando todo se vuelve más estándar, ya como cuando nosotros agarramos un avión ahora y nos vamos, bueno, está millones de veces probado ese avión, ¿no? Pero no como en ese momento, ¿no? Y es aquí cuando, bueno, ante esa falla, Neil toma la decisión de tomar el control manual. Otra cosa que no mencioné es que casi todos los movimientos que hacen en el cohete los maneja la computadora. O sea, la computadora es algo así como el cuarto tripulante, ¿ya? Es como el HAL de 2001. Muy pocas cosas son las que realmente son los astronautas. No digo muy pocas cosas, pero la mayor parte de los cálculos o la toma las computadoras de la nave. Que esa es otra exposición, ver todo el programa que se hizo, ¿no? Pero bueno. En este momento, Neil toma la decisión, al ver que la computadora está fallando, de tomar el control manual. Entonces, él toma el control para el alunizaje. Y sí se enfrentó a esto que, o sea, como les digo, el 99% de la película, y les voy a mencionar cuando no sea real, ¿no? Es real, es decir, esto pasó, que también él se enfrentó hacia un cráter, digamos, y tuvo que hacer una maniobra para esquivarlo, ¿no? Y siempre tenía esa opción. Aquí está más grande, bueno, en la foto real es más pequeño en realidad, pero siempre tenía la opción, tenía el botón de abortar, ¿no?
en cualquier momento podía tomar la decisión de abortar la misión y regresar al módulo de mando, ¿no? Ya, aquí están lo de los segundos. Esto es, en realidad, bueno, yo investigando, ¿no? Cuando esto se volviera 00, significaba que Neil Armstrong tenía 20 segundos exactos para alunizar o abortar. O sea, cuando llegara a 0, ya se sabía. Si llegaba a 0 ese contador, tenía 20 segundos para lograr el alunizaje, o si no, tenía que abortar de todas maneras, a menos que quisiera morir en la luna, ¿no? Entonces, como que todo fue un cierto suspenso, ¿no? Realmente, todo estuvo a punto de fallar totalmente. Bueno, aquí he visto otras escenas de la cabina y llegan, ¿no? Llegan y lo primero que te enfrentas a qué es al silencio, ¿no? Al cero sonido, ¿no? Al no haber aire no hay sonido, pues, ¿no? No como Star Wars, ¿no? Que nos acostumbró a ver el sonido en el espacio, pero bueno, cero sonido, ¿no? Eh, Qué emocionante, ¿no? Bueno, no sé, a mí llegaron, me emocionó. Ahora, yo investigando, el plan era de que ellos llegaran, alunizaran, ya lo habían logrado, y de ahí el plan era que ellos comieran, de ahí durmieran unas 4 horas, de ahí volvieran a comer un poquito más, y de ahí recién salieran. Ese era el plan. Pero obviamente ahí llegando, pues mandaron ese plan al carajo. Me dijeron, loco, estoy acá en la luna, y lo primero que sí quiero llegar, quiero ver la luna, ¿no? Entonces ya se olvidaron ese de dormir y de comer, nada. Lo- Se saltaron el plan y dijeron, salimos a la luna. Esta es una foto real de cuando llega. Ahora, Neil Armstrong era tan capo, digamos, fue tan perfecto su alunizaje que las patas en realidad no llegaron a posarse lo suficientemente fuerte, ¿no? Entonces, tuvo que hacer un pequeño saltito de un escalón, bueno, de 1 metro, ¿no? No es gran cosa, pero fue demasiado buen piloto, digamos. Se pensó que iba, como que sí, se iba a empotrar un poco más fuerte. Aquí está el famoso sonido que les quiero transmitir. Bueno, si lo llegaron a entender, dice Juan, bueno, la frasecita, pues, ¿no? One small step for man and one giant leap for mankind. Sería, ah, pequeño paso para el hombre, gran salto para la humanidad. Y ese es con la voz del real, ¿no? De Neil Armstrong, la que les acabo de poner. Bueno, esta es la película ya, cuando recién llega, posa su primer piecito, la primera pisada. Y estas son las fotos. Esta foto sí es real, ¿no? Esta no es una foto de la película. La mayor parte de las fotos son fotos de Aldrin. O sea, como ya verán, la personalidad de Neil o sea, tan poco interesado en él, que él casi todo el tiempo estuvo con la cámara, ¿no? Tomándole fotos a Aldrin o algo demás. No hay muy pocas fotos de Neil, más son las de Aldrin. Esta es una foto que, dicho sea de paso, es una foto espectacular, ¿verdad? Pues, porque tiene muchas cosas, ¿no? Aparte bueno, de la luna, vean que está reflejado aquí Neil Armstrong, ¿no? Y el Eagle, una foto increíble, ¿no? Y acá está la patita del Eagle, ¿no? Este acá es Aldrin, ¿no es cierto? Sí, sí, y el que está en el reflejo es Neil Armstrong tomando la foto. El Armstrong. Eh, no, bueno, como un dato, por si no saben, en la luna se llega a -100 grados en la noche y a 150 grados de día. Unas temperaturas obviamente mortales, ¿no? Para nosotros. Una pregunta, Raúl. ¿Hay eh, videos o perdón, películas de cine de este viaje, de esta primera, digamos, ese primer alunizaje? ¿Hay películas? Claro, en los sitios web de la NASA.
Hay de todos estos videos. Bueno, más claro se ven, hay de todos los Apolos, porque este no es el único Apolo que llegó a la Luna, llegaron, bueno, varios más. Sí, sí hay videos que son públicos, están en la... Mira la foto de Aldrin, Raúl, tiene su reloj en el brazo derecho. Ah, mira, sí, ¿no? Sí. Este, fotos bellísimas, ¿no? Obviamente son fotos que después fueron, ¿cómo le dicen esto? Procesadas, ¿no? Pero de alta calidad. Obviamente no es la calidad que ustedes ven acá, pues no ven, esto es una transmisión y no tiene la calidad que sí tienen las fotos, ¿no? Eh, aquí, aquí es donde, ya les mencioné antes un caso y este sería el segundo caso donde quizás, digo quizás, la película no se ajusta mucho a la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver. Entonces aquí es donde el director nos pone imágenes de su hija, de la hija, perdón, de Neil, de imágenes de la hija señalando justo a la luna, ¿no? Imágenes de Neil como si estuviera bacán aquí que el casco no nos vea su rostro, ¿no? Entonces uno, no sé a usted si le pasó, a mí sí me pasó, no sé, como que tú le, eh, te imaginas lo que puede estar sintiendo, ¿no? Eso es como yo lo vi. Sin verlo a él, tú te imaginas qué es lo que puede estar sintiendo. Ah, y empieza a dar unos saltitos, ¿no? Esto sí pasó en la realidad, es decir, Neil Armstrong en la vida real sí se alejó del Eagle, un poco más de lo planificado, digamos. Se alejó 50 metros y fue a ver el cráter que había esquivado, por así decirlo. Esto, o sea, hasta ahí, eso está documentado, sí pasó. Bueno, aquí Neil hace una comparación un poco parecida, no sé si vieron Solaris, ¿no? Es un poco para darnos cuenta de lo bella que es la Tierra y comparada con la Luna, porque es totalmente árida, ¿no? Lo bella, lo verde que es la Tierra. Que la luna es como una roca, ¿no? Una roca pelada, ¿eh? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, digo, ¿no? Cuando lo comparas de lo que tenemos en realidad, ¿no? De lo bello que tenemos, ¿no? Bueno, y ahí donde otra vez se ve a su hijita y el cabello de su hija, bueno, claro, acordemos que en la cabeza es donde había recibido las quimioterapias y todo eso, ¿no? Y en el cráter, ¿no? Creo que aquí tengo otro sonido. Bueno, ese es el sonido que nos recuerda otra vez a las primeras escenas, de las escenas de la hija. Y aquí es donde, bueno, Neil se saca bueno, el visor, bueno, lo que tiene ahí que le tapaba, ¿no? Y donde lo vemos llorar. Y donde bota el brazalete, ¿no? Esta es la famosa escena del brazalete. Eh, esto de aquí no se sabe si pasó o no pasó. O sea, esto sí es una especie digamos, licencia que se da el director, ¿no? Tampoco podemos decir que no sabemos si no pasó, puede haber pasado, ¿no? Neil Armstrong también era alguien tan hermético que podría haberlo hecho sin no decirle a nadie, ¿no? No era como Aldrin que sí, más boca suelta, ¿no? Y decía todo lo que iba a hacer. Es una escena que conecta esos dos mundos, ¿no? El mundo interior de Armstrong con lo que está pasando. A mí la verdad es que siempre que la veo me emociona. Bueno, más escenas de Neil viendo el cráter. Y aquí ya
ya están partiendo, se regresan. Se pasaron 20 horas sin dormir. O sea, bueno, como le dije, mandaron el plan, ¿no? Al carajo y hicieron lo que quisieron. Y bueno, por eso se pasaron 20 horas sin dormir, ¿no? Y al final acabaron exhaustos. Exhaustos pero emocionados, pues, ¿no? Por ser los primeros que han llegado. Y bueno, de todo el mundo, ¿no? Y otra vez pongo las banderitas estadounidenses un poco para demostrar, pues, ¿no? De que Trump pues, no tenía razón. Bueno, como si fuera necesario demostrarlo, ¿no? Pero bueno, igual de que sí habían banderitas. O sea, como la acusaron esta película de ser antipatriota. Y bueno, todo el mundo estuvo, pues, ¿no? Juan Carlos en la radio, en la selva, y aquí los japoneses también, ¿no? Viendo, y todos emocionados, ¿no? Aquí esta es una señora francesa, ¿no? Y incluso los rusos, pues, ¿no? Obviamente reconocieron la hazaña en sus periódicos. Acá ya tengo el recorte original. Este es el recorte original de Pravda. Y no sé si alguno de ustedes sabe ruso, y le pregunté a una amiga rusa y me dijo, pero ya me olvidé qué decía. Pues creo que dice algo como el primer alunizaje, ¿ya? Primer alunizaje logrado, ¿no? O sea, el diario ruso reconoce ahí en que los americanos pues se anotaron el gol, ¿no? El gol que ellos no pudieron, ¿no? Ahora, es interesante. Bueno, esta es la llegada real acá está Nixon recibiendo a los astronautas. Cosa curiosa, ¿no? Porque los republicanos siempre estuvieron en contra de este proyecto. O sea, fue un proyecto más lanzado por los demócratas, primero por Kennedy y luego mucho más por Lyndon Johnson, que sí, Lyndon Johnson sí tenía mucho más conexiones, digamos, con la NASA, digamos, era mucho más científico, por así decirlo, ¿no? Que Kennedy. Incluso Nixon canceló en 1970 todos los demás Apolos, ¿no? O sea, por eso es que el Apolo llegó hasta el Apolo 20. Y dijeron hasta ahí nomás, señores. Y los canceló. Pero bueno, en ese momento Nixon aprovechó, digamos, ¿no? O sea, el éxito se dio justo en su gobierno. Bueno, esas cosas de la política que pueden pasar, ¿no? Y bueno, y recuerdan bien la meta que se puso Kennedy a inicios de los 60 de poner un hombre en la luna al final de la década, ¿no? Y es lo que se logró. Aquí muestran cuando ellos pasan por una cuarentena, la cuarentena duró 3 semanas. Después poco a poco se dieron cuenta de que en la luna no, ya se suponía, pero tenían que probarlo, ¿no? De que la luna no había nada vivo, pues no iban a venir con ninguna enfermedad ni nada por el estilo. Entonces ya a partir del Apolo 15 ya la cuarentena era mucho menos estricta. Duraba mucho menos. Ah, quiero que vean algo interesante también, esta es parte de la historia, ¿no? Justo cuando llega el Apolo 11, ese era una carrera espacial, recuerdo. Justo la Unión Soviética había mandado el Luna 15, y el Luna 15 fue casi por el mismo tiempo. Tanto es así que hubo un riesgo, digamos, o sea, los norteamericanos tenían un temor, ¿no? De que se pudieran estrellar ambas naves, ¿no? El Luna 15 no estaba tripulado, ¿eh? Era una nave solamente una nave sola, sin humanos. Pero el Luna 15 se estrelló. O sea, por más que los rusos intentaron aguarle, por así decirlo, la fiesta a los norteamericanos y lograr llegar primero a la luna y poner las primeras fotos y de alguna manera pues lograrles la primicia, no lo lograron, se estrellaron. Y bueno, pues ya es historia conocida, ¿no? Los gringos ganaron esta vez. Luego sí, la Unión Soviética llegó en 1970 con el Luna 16. Ahí sí, un año después sí logró tener éxito en su primera alunizaje. Y también un punto interesante, la última nave que ha llegado a la Luna es una china, el Chang'e 3, en 2013. O sea que China ya llegó, ¿no? China, bueno, entonces ustedes saben, ya llegó a Marte también. Así que gracias a China y quizás llegamos a ver la llegada a Marte antes de lo que pensábamos, ¿no? No sé si saben, ahora se ha reactivado el programa Artemisa. Se llama Artemisa porque va a ser la primera mujer que va a llegar a la Luna y se va a hacer como base ese es el programa de la NASA, ¿no? Para llegar a Marte, ¿no?
¿Quién llegará primero a Marte? Vamos a ver, pues, ¿llegarán los gringos? ¿Llegarán los chinos? No sabemos. Esa es una sonda, ¿no? La China es una sonda. Sí. eh, No, o sea, no tiene astronautas. no, no, claro. No, no, no. ¿Y por qué no intentaron llegar nuevamente astronautas? Por el costo, me imagino, ¿no? O sea, los programas espaciales son carísimos. Son carísimos, ya como les puse ahí. No, pero los gringos ya vuelven con astronautas y todo. Por eso No, dije, no, pero han pasado 50 años. O sea, me refiero a que, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? No es, porque no es útil la Luna. es muy costoso llegar y científicamente ya no hay, No ya es interesante, ¿no? no es Mm, interesante, no es rentable. Como te digo, claro, se ha claro, reactivado todo esto yo diría gracias a China. Como los gringos son picones, dicen, no, 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 no podemos ser, no nos podemos dejar. claro. Porque yo he estado viendo, hay un astrónomo muy famoso, no sé si lo conocen, es un negrito que se llama Neil deGrasse, que es el Ujú. que hizo la continuación de Cosmos, digamos, ¿no? Que ha Cosmos. hecho Carl Sagan. Y él, ese pata le tira pues bombos y platillos a China, ¿no? Dice, uy, China nos está superando en esto, y menciona varias cosas, ¿no? En que está empezando a superar a Estados Unidos. Me refiero a tecnología. Y él, creo que, si mal no recuerdo, uno de los mejores telescopios está ahorita en China, no en Estados Unidos. Em, bueno, entonces, de alguna manera se está reactivando esa carrera, ya no con Rusia, pero sí con China. Mm. Entonces, quizás, como le dije, ¿no? Es una de las consecuencias extrañas, ¿no? De cosas malas, pero traen consecuencias buenas. Bueno, en este caso, la Guerra Fría tuvo como consecuencia de que llegamos a la Luna. Eh, y bueno, aquí vemos ya escenas finales de la película. Eh, no es una escena clásica, claro, bueno, están separados porque están en cuarentena, ¿no? Pero no es la clásica de que se abrazan y todo, sino que, o bueno, es una, que se acercan, pero como un poco con temor, ¿no? Eh, bueno, algunas cosas ya finales para comentar es que al final Nina Anson se divorcia de ella, pero después de 38 años, ¿no? De su esposa. En caso de Aldrin se volvió alcohólico. Lo que decían es que en parte se volvió alcohólico es que dice, después que llegaron a la Luna, estuvieron todos los países lo recibían, pues, ¿no? Y estuvieron en tantas fiestas y tantas cosas que ya, bueno, en el caso de Aldrin, pues, lo que ya tenía de tendencia al alcoholismo, ya, digamos, sí, ya se volvió más potente, ¿no? Bueno, y con eso ahí terminó señor, con la exposición. Yo quería hacer una puntualización, porque creo que ya no va a dar tiempo, ¿no? ¿Puedo? Dale. Sí. Bien, me parece bacán, ¿no? La película, pero quería redundar sobre un comentario que dijiste tú, ¿no? De la guerra mundial. La guerra mundial generó un progreso y un desarrollo social, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque estos efectos de causalidad, este mito de los orígenes, se simplifica bastante y es por eso de que las ciencias sociales son ciencias porque tienen un método, tienen una rigurosidad. La guerra por sí sola no es un elemento que puede tomarse aisladamente. El progreso de Europa y el desarrollo de Europa, que es innegable, y ahí están las cifras que presentaste, tiene que ver primero en el contexto de la Guerra Fría. La Unión Soviética era una alternativa de organización social, de desarrollo de los pueblos. Segundo, las sociedades europeas, ¿no? Y las sociedades europeas tenían un poderoso movimiento, no solo movimiento sindical, social y político, sino cultural, que estaba contra del sistema. En tercer lugar, los Estados Unidos crearon el Plan Marshall, que fue un plan, pero millonario, ultramillonario, ¿no? O sea, nunca en la vida, en la historia de la humanidad, ha habido tanta plata a disposición de los países que la recibieron, que fueron los países europeos, ¿ya? Y es por eso de que, caramba, se explica, pues, no lo dieron por buena gente, lo dan porque tienen que luchar. ¿Contra quién tienen que luchar? En Italia, ¿no?
en Italia, en Alemania, en Francia, en Francia sobre todo y en Italia, había un movimiento de izquierda comunista súper organizado. El Partido Comunista Italiano, sobre todo, y el francés estuvieron a punto de tomar el poder muchos años después de la guerra mundial. Entonces, Estados Unidos invierte eso, ¿no? Pero además, el campo socialista que se va a formar después de la guerra va a ser un modelo de sociedad que se tiene que combatir. Entonces, esto de crear una Europa, ¿no? Con amplios niveles de desarrollo, no es porque la guerra lo hizo mecánicamente y automáticamente, es parte de la lucha, de la guerra, es una manera de mostrarles una vitrina a los pueblos del tercer mundo, ¿no? A donde pueden llegar. Si se portan bien, van a llegar acá, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa es mucho más, más complicada, ¿no? La guerra es un factor, es un elemento nada más, ¿no? Además hay otra cosa en esa ruta, Alberto, claro, ya, digamos, extrapolando, digamos, el universo de lo político al universo de lo, digamos, de las prácticas ancestrales en culturas, digamos, que no son, digamos, europeas o occidentales. Este, Se habla pues que los hoténtotes y los aborígenes australianos caminan por la luna hace más de 2000 años, digo, o sea, a través de viajes, digamos, espirituales, o sea, hay como digamos, relaciones con la realidad que superan a la ciencia, ¿entiendes? Entonces, es como andar en una línea muy delgada que supone definir qué es la humanidad y qué no es la humanidad, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con un paradigma de poder, un paradigma cultural, económico, etcétera, ¿no? Que es la modernidad en la que estamos instalados, ¿no? Entonces, Exacto, sí. todas estas cosas son como, bueno, está bien. Pero es justo, ¿no? Y el cine debe ayudar a eso, ¿no? A mostrar de que, pucha, cuando hablamos de la historia, ¿no? No quedarnos en la causalidad unívoca, ¿no? Al contrario, porque, no, la guerra fue un elemento nada más, ¿no? Y esto es lo bueno de esta película, es de que pone en cuestión, en tela cuestiones de este juicio, ¿no? A un comentario. Hay una cosita que quería decir a Raúl, ¿no? Eh, yo lamenté mucho eh, no haber visto la película, pero ahora que tú me presentas la película y la has contado, esa película yo ya la he visto, ¿no? Lo que pasa es que no lo relacionaba con el nombre. Y es una película que me gustó mucho. Me gustó mucho porque resalta con una magnífica narración cinematográfica el, el, como decía, no me acuerdo cuál era, si era los momentos estelares de la humanidad, ¿no? Y este es un momento estelar de la humanidad. Y lo hace con una propiedad extraordinaria. A mí me encantó realmente. Me gustó cómo contó la película, con mucha sobriedad, ¿no? No exageró en los momentos poéticos, a pesar de poder haberlo hecho. Y demostró que es un director que con sus películas anteriores ya había dado señales de tener un talento enorme, pero creo que es uno de los grandes directores de Hollywood en este momento, ¿no? A mí me encantó la película, ¿no? Porque hacer una película así, sobre un personaje histórico, no es fácil, es muy, pero muy complicado. Y él lo ha hecho con una ejecución magistral, me parece, y bueno, nos ha revelado este momento estelar de la humanidad. Sí, Este, tus palabras son justo en lo correcto, Uga. Yo personalmente, bueno, yo tengo no me gusta el cine norteamericano en general, ¿no? No veo los Oscars y casi tengo una especie de resistencia para ver todo lo que sea de Hollywood. Ya me llega de otras maneras, ¿no? No es que yo lo busque, sino que, por ejemplo, cuando vi a Tarantino, lo vi porque había ganado Cannes, ¿no? Dije, ay, voy a verlo y bacán, pues, ¿no? Igual con Chazelle, ¿no?
Lo bacán es que, bueno, para mí, como te digo, el cine de Hollywood más bien perjudica al cine más que lo beneficia, esa es una opinión personal. Pero cuando hay un director de talento, como en este caso Chazelle, tiene el monstruo a su disposición, o sea, tiene todo ese equipo de gente que no hay en ningún otro país, Sí. tecnología, esa inversión de dinero, y en manos de alguien con talento se puede hacer cosas grandiosas, ¿no? Como esta película. A mí me parece que la película es, además de todo esto, tiene una serie de virtudes, ¿no? Primero, se enfoca este proyecto como un proceso, ¿no? Entonces no es de un hombre, ¿no? Sino es de la humanidad. Y es un proceso que tiene altas, que tiene bajas, que tiene derrotas, ¿no? Eh, pero además propone que hay que tener ciertas cualidades para lograr los grandes objetivos de la humanidad, ¿no? El personaje de Armstrong me parece no solamente un desarrollo excelente, sino una propuesta vigorosa, ¿no? O sea, no es el hombre desbordado por las emociones, no es el hombre sumergido en los usos y costumbres del grupo, sino es un hombre que va, me parece, rumiando durante todo este proceso y madurando y desarrollando potencialidades que le van a permitir al final concretar con éxito una misión de esta envergadura, ¿no? Entonces, en ese caso, se conjuga todo este proceso que hemos visto y esta individualidad que va a lograr el objetivo, ¿no? Me parece una sinfonía, pero culminada con precisión, ¿no? Me parece bacán. Genial. Entonces, vamos cerrando el día de la reunión. ¿La próxima semana vamos a seguir con esto o ya acabo? Denme un segundo. No, ya terminé. Claro, claro.